Buenos días, amados hermanos. Alabamos al Señor en esta mañana. Estamos muy agradecidos a Dios por la palabra, por la rema de esta palabra profética que está viniendo cada día más contundente, más iluminada, para poder vivir esa vida práctica con todas las experiencias que hoy estamos viviendo en este contexto a nivel mundial. Vemos que Dios va a lograr un objetivo más profundo para preparar a los vencedores que han de recibir al Señor en esta primera levantada, en esta primera parucía, de encuentro con Dios. Por eso es que cada tema y todo lo que hablamos de esta palabra profética, como los hermanos lo están haciendo constantes, continuamente, debe ir con esos dos aditivos, y es el contexto que estamos viviendo en el lugar donde estamos y ese asunto escatológico, donde tenemos que ver claramente el cumplimiento de todas las cosas y probar las sazones de todo este asunto para ir preparándonos y salir y escapar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos tratando entonces este tema de dolores de parto, poder de resurrección. Y hoy trataremos la parte 3. Y el tema de esta parte 3, esta vida es práctica, dinámica y debe expresarse principalmente en la cotidianidad. Alabamos al Señor porque 2 mensajes enviamos sobre la verdadera perspectiva que debemos tener sobre la muerte, para que Dios pueda suprimir, diluir, deshacer todo ese temor que pueda haber en nuestro corazón sobre la muerte. Porque la muerte no tiene ningún poder delante del poder de la resurrección. Y como hablamos ayer y el hermano habló el día domingo, el hermano Silfredo, Dios vino con ese poder a librarnos en el pasado del poder de la muerte, del poder de la muerte o de la condenación de la muerte. Y en el presente Él nos está librando todos los días de este poder. Hoy nos libra, todos los días está Dios ocupado, preocupado por librarnos de ese poder, o totalmente, para que esta libertad se exprese en nuestra utilidad delante del Señor. Y evidentemente hay una garantía, hermano. Seamos o no seamos vencedores, hay una garantía. El poder de la muerte no estará usted en la eternidad venidera, en nuestra esperanza. Pero no queremos que se logre, hermano. Sencillamente, si nosotros no vamos a cooperar en este tiempo para que Dios nos libre ahora mismo y disfrutemos ampliamente de esta vida en resurrección. Así que con este tema de que la vida es dinámica y debe expresarse, hablábamos ayer sobre ese asunto, esa experiencia de Job en Job 3:25, que es lo que le temía. A lo que le temía, eso le vino. Job no estaba pensando en las tragedias y en las calamidades que le habría de venir. No. Él lo que estaba pensando era en la prueba, que su integridad, ¿verdad? Ese temor a Dios, esa vida recta, tarde o temprano tenía que ser probada. Como dice el Señor allá, 1 Pedro 1:7, que nuestra fe debe ser probada como se prueba el oro. Eso lo hablamos cuando hablamos de la purificación. Y amado hermano, ningún hijo de Dios debe quedar sin ser probado en su integridad. Si muchos de los hermanos que hoy prosperan económicamente, materialmente, ¿verdad?, y dicen que es para el reino, eso debe ser probado. Su integridad debe ser probada. Dios tiene que probar ese corazón para ver si realmente lo que Él produce principalmente es para el reino. Porque la mayoría de los hijos de Dios dicen que cuando hablan de victoria,
¿verdad? Cuando hablan de bendición, mayormente hablan de lo material. Y nosotros sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que no se compara con absolutamente nada de lo que podamos tener acá. Y amado hermano, Cristo no debe ser una excusa para alcanzar beneficios temporales. Si Dios nos los da, lo aprovechamos, lo disfrutamos, ¿verdad? Con nuestra familia y con nuestros hermanos, pero sin abusar de ellos, sin que eso tome nuestro corazón. Por eso es que también hay un versículo que un hermano me pasó, hermano Silfredo, en este rumiar de la palabra, en este profetizar. Dice que en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a lo justo le será dado lo que desea. Ahora mire la diferencia, lo que el impío teme, eso sí le puede venir, porque el impío prácticamente tiene una apertura directa con Satanás. Si él le pide prosperidad económica, como le sirve a Satanás, él se la da. Pero una vez que su corazón se llena de temor sobre la muerte o sobre calamidades, lo más probable es que le venga. ¿Por qué? Porque es instrumento del maligno y el plan de Satanás es matar, hurtar y destruir. Pero dice aquí, lo que el impío teme, el incrédulo, el que no tiene a Dios en su corazón, le vienen esas calamidades. Pero también le vienen esas calamidades al creyente que es impío o que vive vida de impío. Dios tiene misericordia de muchos creyentes, muchos jóvenes, muchos hijos de hermanos, ¿verdad? Que hoy no están en la iglesia, no. Bueno, intercedemos grandemente para que el Señor los guarde y la misericordia los cubra, para que no le vengan cosas por su actuar impío. Pero no solamente al impío que no ha creído le puede venir lo que teme, sino también al creyente que se aparta de Dios, ¿verdad? Y teme cosas. Amados hermanos, qué importante es estar pegado al Señor. Por eso es que una de las cosas que explicaba la palabra esta semana era el asunto de ser anatema. ¿Ok? Y Dios le estaba hablando allí a creyentes que una vez habiendo confesado, viviendo para el Señor, ahora son anatemas. Se maldicen con su vivir. Ellos no son malditos, sino que ellos se maldicen al vivir vidas que no son aprobadas por Dios. Y sencillamente Dios los separa, los pone de un lado. Y hay una palabra que dice Pablo, ¿verdad? Que aquel hombre que estaba viviendo en fornicación en Corinto, entonces él se lo entregó al diablo, prácticamente, para que el diablo haga con él lo que quiera. Pero gracias que se levantó la iglesia en Corintio por la palabra de Pablo, se volvió al Señor y fue rescatado el muchacho. Es lo que hoy tenemos que hacer. Nuestro vivir sin Cristo, siendo de Cristo y sin Cristo, contra Cristo finalmente, ¿verdad? Hace posible que Satanás pueda poner su mano sobre esa persona, con este aspecto de la muerte. Pero aleluya, porque a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué desea? ¿Qué debe desear un justo? Lo que debe desear un justo es que la palabra crezca, se desarrolle, madure, para que toda muerte, todo pecado, toda cosa que lo esclaviza, salga y pueda ser un instrumento útil para el Señor. En esta primera entrega, en primer lugar, quiero hablar de que esta vida dinámica se expresa en todo nuestro ser. Debe expresarse en todo nuestro ser para llegar a ser guardado e irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra aquí, paz, muestra gobierno. Muestra que esta persona
que íntegramente está presentada delante de Dios, es alguien que se deja gobernar. Y una vez que se deja gobernar, hay una actividad de santificación completa en él. Y entonces todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y el versículo 24, fiel es el que os llama. ¿A qué nos llama? ¿Para qué nos llama? Para lograr el objetivo del versículo 23. Alcanzar ese nivel completo. Y finalmente, el que lo hará es el Señor, pero por nuestra cooperación y participación, amados hermanos. Nosotros debemos entender que cada parte de nuestro ser está intrínsecamente comunicado, pero ciertamente con la caída y la muerte que entró en nosotros, se amorteció precisamente el espíritu, quedó sin función, y la conexión que había con la parte del espíritu, con el alma y con el cuerpo, se interrumpió. Y el hombre actuaba con el alma y el cuerpo, que finalmente es la carne. Eso es lo que hace posible un vivir en muerte, separado de Dios. Muerte significa separación, estar separado. Muerte física está separar el alma y el espíritu del cuerpo. Muerte espiritual es estar separado de la comunión con Dios, de no ver, de no entender, no percibir lo que Dios está hablando y hacerlo una realidad. Cada aspecto, amado hermano, de nuestro ser está comunicado directamente. Por ejemplo, la línea de la conciencia del espíritu es una línea que se comunica de manera directa con la mente y con la palabra, es decir, con la lengua. Es una comunicación directa. Lo que se haya logrado en la conciencia, o lo que no se haya logrado, tanto positiva como negativamente, incide en la mente, en todo lo que hay en la mente, y eso es lo que bota nuestra lengua. El otro aspecto, la otra parte del espíritu, que es el discernimiento. El discernimiento es una línea directa hacia las emociones. ¿Ok? Si no hay un sentir verdadero, real, intuitivo de Dios, entonces las emociones tienen rienda suelta. Por eso es que tomamos muy malas decisiones, continuamente tomamos malas decisiones, porque no conectamos nuestras emociones con el sentir de Dios. Por eso no debemos ser apresurados al querer tomar una decisión, porque si inciden las emociones en esa decisión que vamos a tomar, la mente, que es gobernante, trae el pensamiento y domina la voluntad, que es la otra parte. Entonces, esta incidencia del discernimiento, de la intuición a nuestras emociones, hace posible que yo haga algo, ¿verdad? Que yo me disponga a hacer algo, o a tener una determinación, y es considerar que debo ser apto para algo que Dios me está mostrando. Entonces comienzo a trabajar una aptitud con P. Aptitud es ser habilitado, ¿okay? Corresponder a lo que Dios me está diciendo, buscar todos los elementos y todos los recursos espirituales para llevar a cabo lo que Dios me está diciendo allí en la intuición. Entonces, en la parte de la comunión que está en el espíritu, hay una comunicación directa. ¿Con qué? Hay una comunicación directa con esa parte del alma que es la voluntad. Nosotros, Dios pretende que se haga su voluntad, pero el hombre, como vivió muchos años independiente de Dios, usa su propia voluntad.
La mente que es gobernante toma un pensamiento porque alguien le influyó, Satanás por medio de alguien, se emociona porque piensa que es la voluntad de Dios, pero no ha tocado a Dios todavía para preguntar. Su conciencia no está tan limpia para ver claramente ese pensamiento que está recibiendo. Entonces, ella que es gobernante de la mente, toma las emociones y la emoción se emociona, valga la redundancia, pero sin el sentir interior. Y ya piensa que es la voluntad de Dios y toma la voluntad. Y la voluntad, como está ligada a la comunión con Dios, ella, una vez que está limpia el alma, está recibiendo transformación y renovación y transformación en la mente, la voluntad se enfoca en la voluntad de Dios, va y busca comunión, va y busca comunión, ya va y busca comunión. Y entonces, al final, esa línea directa entre la comunión, la voluntad, se expresa en actitudes, en acciones, en el actuar. Y allí entonces cuando nosotros podemos hacer algo que realmente nació en el corazón de Dios. Por eso, para pararlo acá y seguir en la siguiente entrega para explicar la primera línea, que es conciencia, mente y lengua o palabra, quiero decirle, amados hermanos, que el plan de Dios en la cotidianidad es que sepamos tener esta dinámica constante y continuamente. Hoy tenemos que abrir el corazón al Señor. En esta tercera entrega de este tema, queremos abrir nuestro corazón, Señor. Si yo logro entender esta dinámica de nuestro ser con la palabra, con la sangre y la palabra, y todo el encargo que me ha dado por hacer, ciertamente, oh Dios, ganaré un camino glorioso y daré paso a que el poder de la resurrección trabaje fuertemente en mí y salga de mí como un río de agua viva para alcanzar, Señor, el objetivo que usted quiere y ser muy útil a ti. Señor Jesús, dame espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual, de revelación, para que esto sea una realidad en mi vivir cotidiano y se exprese en lo corporativo. Gracias, Señor.